Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Estamos cursando el sexto semestre, paralela 1, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera Ingeniería Civil. Somos del grupo 3. Nuestro tema es Fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado. Los integrantes son Gómez Luis, Husky Derek, Intriago Jesús, Ortiz Tatiana, Zavala Josué y Galora Jennifer. ¿Sabían que la mayoría de los edificios, puentes y túneles que usamos a diario están hechos de hormigón armado? Pues hoy les explicaré por qué este material es tan importante y cómo se diseña para que sea seguro y duradero. Bueno, como introducción tenemos que el hormigón armado es un material compuesto esencial en ingeniería estructural moderna. Consiste en la combinación de concreto con refuerzos de acero, lo que permite soportar tantos esfuerzos de compresión como de tracción, gracias a sus propiedades mecánicas y su durabilidad. Se emplea ampliamente en la construcción de edificaciones, puentes y otras infraestructuras de gran escala. ¿Qué es el hormigón armado? El hormigón armado es una mezcla de dos materiales. Por un lado el hormigón, que es una mezcla de cemento, arena, grava y agua. Y por otro lado el acero, que normalmente se presenta en forma de varillas o mallas. La razón de combinar estos dos materiales es porque el hormigón por sí es muy bueno para soportar el peso y las fuerzas que lo comprimen, como cuando una columna sostiene un techo, pero no es tan resistente cuando se trata de fuerzas que lo estiran o lo doblan. Ahí es donde entra el acero, que es un material muy fuerte frente a estas fuerzas de tracción o flexión. Al unir ambos materiales se consigue una estructura mucho más resistente, capaz de soportar distintos tipos de esfuerzos sin romperse. Propiedades del hormigón y del acero. Hormigón, resistencia a la compresión. El hormigón es excelente para soportar el peso o presión que lo aprieta, por eso se usa mucho en cimientos, columnas y pisos, donde tiene que soportar grandes cargas. Dureza, es un material bastante duro y no se desgasta fácilmente con el tiempo o el uso. Durabilidad, si se mezcla bien y se cuida durante su secado, el hormigón puede durar muchos años sin perder su resistencia. Conductividad térmica, el hormigón se calienta y se enfría con cierta facilidad, lo cual puede ser útil en algunas partes de una construcción como muros o pisos. Acero, resistente a la tracción. El acero es muy fuerte cuando se trata de resistir fuerzas que lo estiran o lo doblan. Esto lo hace ideal para vigas, techos y otros elementos que reciben este tipo de esfuerzo. Ductibilidad, el acero se puede doblar, estirar o dar forma sin romperse, lo que lo hace muy útil para fabricar distintas piezas estructurales. Resistencia a la fluencia, puede soportar cargas pesadas durante mucho tiempo sin deformarse permanentemente. La conductividad térmica, el acero se calienta y enfría rápidamente, lo que también se aprovecha en algunos tipos de estructuras metálicas. Hola, mi nombre es Husky Derek y les hablaré sobre los principios básicos del diseño estructural. Bueno, el diseño estructural en hormigón armado combina hormigón, que es resistente a la compresión, y al acero, que es resistente a la tracción. Para crear estructuras fuertes, se busca distribuir cargas eficientemente, asegurar resistencia y estabilidad y garantizar durabilidad frente al desgaste y la corrosión. Además, se usan cálculos y normas para diseñar correctamente, considerando detalles constructivos para una estructura segura y duradera. Fundamentales. Tenemos la distribución de cargas, que es importante que el peso no se concentre en un solo punto, porque eso podría hacer que la estructura falle. Las cargas o pesos deben repartirse de forma equilibrada por toda la estructura para evitar grietas o colapsos. También tenemos la resistencia y estabilidad, que es la estructura debe ser capaz de soportar su propio peso, el de las personas, muebles y todo lo que se construye sobre ella, sin romperse ni tambalearse. Tiene que ser estable y mantenerse firme ante distintos esfuerzos. También tenemos la durabilidad, que es una buena estructura, debe resistir el paso del tiempo, el clima, que conviene la lluvia, el sol y el viento, el uso diario y otros factores sin deteriorarse. Esto se logra usando buenos materiales y una correcta ejecución de la obra. Tenemos las normas, que en la construcción se deben seguir normas técnicas y reglamentos para garantizar la seguridad de las personas. Estas normas indican cómo se debe diseñar y construir las estructuras correctamente. Tenemos los detalles constructivos, que es fundamental cuidar los detalles, usar un buen concreto con la proporción adecuada de materiales, colocar bien las varillas de acero y asegurarse de que todo esté bien hecho según el plano. Pequeños errores pueden causar grandes problemas. Tenemos la combinación de materiales, que el hormigón es muy fuerte cuando se le aplica presión, lo que es compresión, pero débil cuando se estira, o sea, la tracción. El acero, en cambio, resiste muy bien cuando se estira. Al combinar ambos se logra. Estados límites en el diseño. Tenemos dos estados límites, los cuales podemos ver en la imagen, que son estado límite último, o en sus siglas ELU, que son condiciones que causan colapso o daño grave, por ejemplo, rupturas o pandeo. Importancia: la estructura debe diseñarse para resistir los ELU, asegurando que la estructura no colapse bajo cargas extremas o inesperadas. Tenemos estado límite de servicio, o en sus siglas ELS, que son condiciones que afectan el uso o estética, por ejemplo, fisuras o vibraciones. La importancia: se debe diseñar la estructura para asegurar que los LS no se alcancen bajo cargas normales, garantizando que la estructura sea funcional y estética durante su vida útil, así como las fisuras que podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, los elementos estructurales básicos.
Los elementos estructurales básicos son conocidos como los primordiales para poder realizar o diseñar de forma adecuada una infraestructura de cualquier tipo. Tenemos primero las cimentaciones, que normalmente son para zapatas de hormigón o de mampostería de piedra, cajones o pilotes. Tenemos después las columnas, que son elementos verticales de hormigón reforzado o de acero o de madera, dependiendo de qué se vaya a hacer, qué material se vaya a utilizar. En las vigas son elementos horizontales de hormigón reforzado, de acero o de madera. Y en las losas son sistemas de techos o de piso de niveles superiores. Por lo general son de hormigón armado. Como siguiente tema tenemos el diseño de secciones de hormigón armado y proceso de diseño paso a paso. El diseño de secciones de hormigón armado implica una comprensión profunda del comportamiento de los materiales y sus respuestas ante diferentes tipos de cargas. Este tipo de diseño es esencial en la ingeniería estructural moderna. Tenemos las secciones rectangulares, son las más utilizadas, especialmente en vigas. Estas secciones permiten una distribución uniforme del acero de refuerzo y simplifican la construcción. Su geometría facilita la colocación de encofrados y el vacío del concreto. Las vigas rectangulares representan una opción eficiente tanto en diseño como en economía constructiva. Cuantía de acero. ¿Cuánto acero se necesita? La cuantía de acero es la relación entre el área de refuerzo de acero y el área total de la sección transversal del concreto. Esta cuantía debe cumplir con valores mínimos y máximos establecidos con las normas ASI 318 a la 19, con el fin de garantizar un comportamiento estructural adecuado. Una cuantía insuficiente puede llevar al colapso frágil, mientras que una excesiva puede causar agrietamientos y dificultades constructivas. Los tipos de esfuerzo. Comúnmente los tipos de esfuerzos son los esfuerzos de la flexión, el esfuerzo de la cortante y la compresión. La flexión ocurre cuando el elemento se deforma en forma de arco, debido a cargas perpendiculares a su eje longitudinal. El cortante se presenta cuando las cargas tienden a deslizarse una sección sobre otra. La compresión, por su parte, es el esfuerzo que tiende a reducir la longitud del elemento. Proceso de diseño paso a paso. A fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de una estructura, es importante seguir un proceso sistemático. A continuación le presento un esquema de pasos esenciales a seguir. Como primer paso está en definir cargas. Este consiste en determinar las cargas que actuará sobre el elemento estructural. Cargas muertas, que es el peso propio de una. Cargas vivas, son los mobiliarios, las personas. Cargas ambientales, que son los vientos, los sismos. Y cargas accidentales. La norma ASI 318-19 proporciona combinaciones estándar de carga para el diseño. Elegir tipo de elemento luego de definir las cargas. Este es el segundo paso, en el cual se selecciona el tipo de elemento estructural adecuado: viga, columna, losa, muro y entre otras. Esta selección depende del sistema estructural general y de la función que cumple el elemento en el edificio. Dimensionar la sección con el tipo de elemento definido. Se determina el tamaño adecuado de la sección transversal, ancho y altura. En el caso de vigas, se utiliza una relación altura-luz. Como criterio inicial, que luego se afina mediante cálculos estructurales. Por tercer paso tenemos el diseñar el refuerzo. El diseño del refuerzo consiste en calcular cuánta área de acero es necesaria y definir su distribución dentro de la sección. Esto incluye decidir el número de barras, sus diámetros, sus espaciamientos y sus recubrimientos. Otro paso es verificar normas. Finalmente se deben revisar todos los requisitos normativos: factores de seguridad, estado límite último, estado límite de servicio, detallado del refuerzo y disposiciones constructivas. Errores comunes y buenas prácticas. Mala colocación del acero. El acero de refuerzo, como las varillas o barras, debe colocarse exactamente donde el diseño estructural lo indica para resistir las tensiones. Si no se coloca correctamente, pierde su efectividad. Consecuencias de la mala colocación. Reducción de la capacidad estructural. La estructura no resiste las cargas para las que fue diseñada, pudiendo colapsar o agrietarse prematuramente. Fisuras y deformaciones. El hormigón se agrieta donde el acero no está haciendo su trabajo. Corrosión del acero. Si el acero está expuesto o con poco recubrimiento, se oxida más rápido. Mal curado el concreto.
El curado es el proceso de mantener la humedad y una temperatura adecuada del concreto fresco después de su colocación, para permitir que la reacción de hidratación del cemento, o sea, el endurecimiento, se desarrolle completamente. Consecuencias del mal curado. Reducción de la resistencia. El concreto no alcanza su resistencia de diseño, lo que compromete la seguridad de la estructura. Fisuras por retracción. Al perder agua rápidamente, el concreto se contrae, se agrieta, creando caminos para el ingreso de agentes dañinos. Menor durabilidad. La superficie del concreto, más débil y porosa, lo que hace a la abrasión, el ataque químico y la penetración de humedad. No respetar recubrimientos. El recubrimiento es la distancia mínima entre la superficie exterior del acero de refuerzo y la superficie del concreto. Su función principal es proteger el acero de la corrosión y proporcionar adherencia. Buenas prácticas. En una mala colocación del acero, una buena práctica es seguir estrictamente los planos estructurales que especifican la cantidad, diámetro, separación y posición del acero. Un amarre adecuado. Usar alambre de amarre para fijar las varillas entre sí y evitar que se muevan durante el vaciado del concreto. Separadores. Utilizar separadores de plástico o concreto para asegurar el recubrimiento adecuado. Inspección. Realizar inspecciones antes, durante y después del armado para verificar que todo esté en su lugar. Una buena práctica en mal curado del concreto es mantener el concreto húmedo, rociando con agua, uso de membranas curadoras, láminas de polietileno y arena mojada. Ventajas de un diseño correcto. La principal ventaja es la seguridad estructural. La estructura resistirá las cargas para las que fue diseñada, minimizando el riesgo de fallas. Método de diseño estructural. Los métodos de diseño estructural son un conjunto de procedimientos técnicos y normativos que se utilizan para calcular las dimensiones, dimensionar y verificar que una estructura pueda soportar de forma segura las cargas a la que estará sometida durante su vida útil. El objetivo principal de estos métodos es garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de las estructuras ante cargas permanentes y variables. De resistencia última, también conocido por sus siglas en inglés LRFD, Load and Resistance Factor Design, es un enfoque moderno y probabilístico para el diseño estructural. Este método aplica factores de cargas mayores a 1.0 para representar cargas máximas posibles y factores de reducción menores a 1.0 a la resistencia de los materiales para asegurar márgenes de seguridad. Este método tiene en cuenta la variabilidad de los materiales, los errores humanos y la incertidumbre en la estimación de carga, lo que hace más preciso y seguro. Ventajas: tiene mayor control sobre la seguridad estructural, optimiza el uso de los materiales, más preciso frente a incertidumbres, ya sean variables de materiales, cargas inesperadas. Aplicaciones serían lo que son proyectos modernos de gran escala, como puentes, edificios altos y estructuras sometidas a cargas dinámicas. Esfuerzos admisibles. El método de esfuerzos admisibles es un enfoque tradicional basado en que las tensiones generadas por las cargas de servicio no deben exceder una tensión límite admisible del material. Este método asume que estructuras se comporten de manera elástica bajo las cargas aplicadas y que si se respeta el límite, la estructura funcionará correctamente sin alcanzar su punto de falla. Es un método fácil y sencillo de aplicar, por lo cual ha sido históricamente utilizado en muchas obras. Una ventaja sería que sus cálculos son más simples y rápidos. También sería fácil de aplicar para estructuras pequeñas o convencionales. Una desventaja sería que no considera con precisión la probabilidad de falla. Diferencia entre ambos y cuándo se usa. La principal diferencia entre el método LRFD y el método de esfuerzos admisibles ASD radica en cómo tratan las cargas y la resistencia. El LRFD amplifica las cargas con factores mayores a 1.0 y reduce la resistencia de factores menores a 1.0. En cambio, el ASD compara las tensiones producidas por cargas de servicio con un valor límite usando un factor de seguridad constante. En conclusión, se
Se prefiere al LRFD en normativas modernas y proyectos exigentes, mientras que el ASD puede seguirse usando en diseños sencillos, reformas en diseños sencillos, reformas o cuando se requiere rapidez con márgenes de seguridad tradicionales.